Y el día de hoy se resistía, pero el día de hoy finalmente nos acompaña el subsecretario de Gobierno en materia de derechos humanos aquí en el Estado, el maestro Luis Soriano. Luis, ¿cómo te va? Bien, Polo. Qué gusto verte. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Amigo de toda la vida. Recordaba yo hace un momento con el tema de José Luis Tehuatlie, en paz descanse, cuando marchamos juntos en toda la ciudad, mi querido Luis. Agosto del 2014. 2014, estuvo ahí Ana Tere, Estuvieron todas las fuerzas políticas, sí, estuvo claro. También muchos compañeros con los que estábamos hoy, o sea, había muchísima gente, eran... ¿Qué te gusta? 14 ¿14,000 gentes? Sí, 12,000, 14,000 gentes. Ahí estuvimos, sí. Cuando nos pronunciamos, cada quien llegó por su lado, Factor Ciudadano como agrupación política nacional, llegamos y marchamos después de este artero y terrible asesinato de este niño que, bueno, hoy escuchamos a su mamá, pues sigue pidiéndole al gobernador electo Miguel Barbosa que haya justicia y que se desempolve el tema. Luis, felicidades por tu cargo, andas muy activo. Sí, ahí andamos echándole muchos kilos. ¿Sabes qué? Es muy complicado llegar a un gobierno cuando termina un gobierno tan complicado como lo ha sido el morenovallismo. ¿Por? Gobierno... a ver, cuéntame. Gobiernos tan violatorios de los derechos humanos, sí, de claro. manera sistemática, pero no solamente las acciones, sino también la normativa. Empezaron a generar toda una estructura de gobierno que de manera sistemática se pusieran a violentar los derechos humanos. Este morenovallismo que fue, yo creo que uno de los capítulos más oscuros, o el capítulo más oscuro. Todo, pasaron por encima de todo, tú y yo lo sabemos, amenazas de muerte, desaparecidos, presos políticos, pero además lo más grave, tú eres abogado igual que tu servidor, cambiaron las leyes, o sea, algo que dices, no puede ser, Luis. Sí, y ahorita en este momento que estamos en una situación de cambio, tenemos que empezar a pensar e ir hacia allá. Hoy que tenemos la oportunidad de cambiar, hoy que viene ya un gobierno de la Cuarta Transformación, hoy que ya viene un gobierno progresista, de izquierda, defensor y protector de los derechos humanos, tenemos que pensar hacia allá. Ya no es lo que en su momento estuvimos luchando, porque hoy es muy fácil que mucha gente que estuvo en el morenovallismo en su momento, hoy de repente diga que Moreno Valle, que Vadillo, que esto, o sea, todos los actores que en ese momento estaban, hoy de repente empiezan a decir que deben de cambiarlos, que no deben de existir. Hoy debe de ser un tema diferente. Hoy tenemos que pensar no solamente en generar las comisiones de verdad y justicia que son necesarias para el Estado, pero también necesitamos empezar a ver cómo vamos a construir. Y hacia allá tenemos que ir. Hoy el morenovallismo se está yendo, se está terminando, está dejando de existir por la misma estructura de gobierno. Bueno, hay algunos que son diputados, ¿no? Pues sí, gente que llegó con Moreno Valle todavía en la campaña y que pudieron estar ahí, pero poco a poco han empezado a dejar esa línea, ya han empezado a buscar construcción, ya han empezado a buscar desde dónde construir, dialogar. Vale la pena identificar que todos los seres humanos tenemos el derecho a reconstruirnos y desconstruirnos. Sobre todo después de que en tu cuenta aparecen más de 50 millones de pesos en 2 años, como el caso del Jerry Islas, no, bueno, pues también se entiende, ¿no? Ahora tiene que cuidar el patrimonio. Bueno, eso ya es un tema que lo tendrá que valorar y analizar la Fiscalía y las dependencias. Pues según los trascendidos ya están en ello, ¿no? O sea, malos manejos. Digo, lo cito, no viene en este contexto, lo cito por esos morenovallistas que de repente, pues a la pérdida de la señora Marta Erika, del señor Rafael Moreno Valle, pues buscan, ¿no? Buscan vertientes nuevas. Pero es importante, de veras es muy importante, Polo, ver o visualizar hacia la construcción. Tenemos que empezar a ver qué tenemos que hacer hoy para poder empezar a resarcir el tejido social, empezar a recuperar este tejido social que se rompió. ¿Cómo se logra, Luis? A ver, tú estuviste en la otra parte, ¿no? Sí, estuviste en la sociedad civil. Me intentaron romper. Sí, bueno, por todos lados. No solamente el tejido social. Estuviste allá, sabes perfectamente de lo que se trata. Estuviste en un activismo serio de a de veras, no como otros que se dicen activistas y hoy no entienden que ya es gobierno. Hoy tú eres gobierno.
Sí, y en este tránsito me queda claro que tienes que poner en práctica lo que antes exigías. Es que esas son las diferencias. Ayer como activista lo que buscábamos era generar incidencia. Hoy como servidor público lo que tenemos que hacer es cumplir y ser muy atinados en las decisiones que se toman. Por eso tenemos que pensarlo así. Hoy entra un partido y una coalición formidable, progresista, de trabajo, de lucha social, con muchos activistas, con muchos defensores, con mucha gente proactiva en el desarrollo y que van a trascender de ser activistas a ser funcionarios públicos. Ojalá. Ya no se va a pedir que el gobierno haga algo, sino ya somos el gobierno quienes tenemos que Ojalá, Luis, porque hay quienes no han entendido este paso, ¿eh? Bueno, todavía no llega. No, bueno, te cito casos. El 1 de agosto. Te cito casos, a ver, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, que anda pintando marimbas multicolores en lugar de tapar baches, y no entiende la señora que ya no es activista, que ya es gobierno. Bueno, yo te hablo ahorita de esta administración que va a venir, de la Cuarta Transformación en el Estado, que es la de Luis Miguel Barbosa, este gobierno que viene desde esa perspectiva, que finalmente se recuperó el triunfo que desde el año pasado se había hecho y que hoy también estamos en esa condición de poder construir y reconstruir a través de comités de paz, a través de diálogo, a través de este tipo de escenarios, es como se tiene que ir hacia adelante. El tema de los desaparecidos, Luis. Es un tema delicado, sensible. Es un tema delicado no solamente en Puebla, en toda Latinoamérica. Hay que recordar que todo Latinoamérica estamos luchando contra empresas delincuenciales que lo que quieren es romper con todo lo que es el medio ambiente para extraer minerales, agua, gases, etcétera, etcétera. Ese tipo de situaciones son temas que se tienen que tomar en cuenta en toda Latinoamérica. En México está pasando la misma situación y esto termina violentando y desapareciendo a mucha gente. O sea, no es privativo de Puebla, no es privativo de México. Es un esquema a nivel latinoamericano, el tema de las desapariciones. ¿Por qué, Luis? Porque la lucha por el territorio, por la dignificación del territorio y de la tierra, representa muchos intereses que tanto a los pueblos originarios les parte, porque es donde viven, donde conviven, donde han hecho vida, donde la cosmovisión de todo lo que se ve ahí, de la naturaleza, etcétera, no es entendida por los pueblos occidentales, por ejemplo. Esa es una. La otra, estos pueblos originarios se ubican en lugares en donde generalmente hay en el subsuelo material, agua, gas, etcétera. Riqueza. Llegan las transnacionales a querer sacarlos, eliminarlos, desaparecerlos, y llegan a tratar de posicionarse, los famosos proyectos de muerte que se les dicen. Cuando llegan estas empresas a buscar construir ahí, lo que tratan es buscar convencer, empiezan tratando de comprar. El problema de estas empresas es que no se dan cuenta que tienen mucha dignidad. Estos pueblos originarios, estas personas que están en pueblos indígenas, que están en estos esquemas, y no saben o no entienden cómo hablar con ellos, porque ellos, su lógica es neoliberal, es una lógica de comercio a toda costa. Y ese tipo de temas son temas que terminan rompiendo. Y en toda Latinoamérica, en México, desde hace varios años, se ha venido caminando en ese tema de buscar que los proyectos de muerte cada vez crezcan más en toda Latinoamérica. Y esta oposición que se genera con defensores de la tierra y del territorio, del agua, de la naturaleza, defensores de derechos humanos, periodistas, etcétera, se ubican en situaciones de riesgo y o terminan muertos, o terminan desaparecidos, o terminan en este tipo de esquemas. También lo que en Puebla estamos viviendo han sido factores diversos, ¿no? En donde identificamos el huachicol, que hoy con el combate que se está haciendo a nivel nacional con el tema del huachicol, eso motiva que los huachicoleros empiecen a transitar o migrar hacia otro tipo de delitos. Sí, claro, gravísimos, robos, secuestros, etcétera. Dejan el huachicol, que ya no es tan negocio, pero empiezan a transitar a otros. En Puebla, como en México, como en todos lados, empieza también el problema de los vecinos que tenemos nosotros. Estados como Veracruz, como Morelia, Guerrero, Michoacán, en donde de repente Oaxaca, la efervescencia criminal es muy compleja y Puebla termina siendo también un receptor a donde terminan inclusive arrojando cadáveres. Mucho pasaba en el norte del estado, Tlaxcala,
tenemos la situación del tema de trata, por ejemplo. Todos estos factores son de todas naturalezas, de todas situaciones, motivan el tema de que se generen desaparecidos en todo el país. Puebla debe estar a media tabla, son números que se han estado manejando, son un poquito más de 2.000, de 2.073 desaparecidos se tienen cuantificados del 2014 al 2018. 2.073. Aproximadamente. Pero eso es en términos, digamos, de cifras oficiales, Luis. No, ya son cifras que estamos contemplando que se tomaran en cuenta no solamente de Fiscalía de otros lados, sino también de organizaciones de la sociedad civil que están dándole acompañamiento a familiares de personas que están desaparecidas, no solamente, o sea, no podemos dar solamente un número oficial como lo daban en el morenovallismo, porque pues, la cifra seguramente no pasa de la decena, ¿no? Seguramente. Pero cifras no oficiales, sino cifras reales, en donde identificamos nosotros familiares de personas desaparecidas, donde identificamos que los colectivos han estado dándole acompañamiento y registrando este tipo de datos, donde nos damos cuenta que no solamente es aquí en la ciudad, sino también es en el norte del estado, en el sur del estado, pero motivado también mucho por el crimen organizado que tenemos en el contexto o en las periferias o en las fronteras del estado. Son muchos los temas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esta transición, Luis? Porque, bueno, tú te incorporas con Guillermo Pacheco Pulido como gobernador, y con Fernando Manzanilla, el secretario de Gobierno y próximo secretario de Gobernación. ¿Qué se ha hecho en estos 6 meses para dar la pauta al nuevo gobierno? Bueno, lo primero que hicimos fue, una vez que pusimos pie en la Subsecretaría de Prevención del Delito de Derechos Humanos, lo primero que teníamos que identificar es cuáles eran los temas prioritarios que teníamos que atender. El primer tema prioritario, los 2 temas prioritarios que tenían que ir de la mano era la atención a las familiares de las personas que estaban desaparecidas, o sea, la Comisión Estatal de Búsqueda, y la atención de víctimas en el Estado, ¿sí? Eran los 2 puntos prioritarios. Junto con al mismo nivel, estaba la atención de defensores y periodistas en situación de riesgo. Estos 3 temas eran temas prioritarios para que esta administración empezara a reconstruir ciertas instituciones, cierto acompañamiento que necesitan las víctimas por parte del Estado. La Comisión Estatal de Búsqueda se crea el 20 de junio de este año, hace algunos días. Se inicia el proceso desde inicios de febrero, desde que llegó Fernando Manzanilla Prieto, desde que llegó Guillermo Pacheco Pulido, se inicia el proceso de la Comisión Estatal de Búsqueda. Se tienen que realizar foros, se tiene que realizar un acompañamiento a los colectivos que tienen que ver con el tema de búsqueda, como es el de La Voz de los Desaparecidos de Puebla. ¿Que han estado acá? Con María Luisa, que ha estado acá visitándote, y varios familiares más que han estado en este escenario. Se platica con ellos, se busca construir este tema. Este tema hay que entenderlo, no es un tema de gobierno, es un tema de sociedad civil y gobierno. ¿Por qué de sociedad planteado civil? así? Es que es así de hecho está planteado a nivel nacional. Inclusive la designación de quién vaya a ser el próximo comisionado de la Comisión de Búsqueda o la comisionada tendrá que ser una sugerencia, una propuesta, y tienen la libertad los colectivos de personas que están en tema de búsqueda, organizaciones de la sociedad civil, academias, todos los que estén vinculados a este esquema, a propuesta para que pueda ser designado el nuevo comisionado. Son 120 días los que se tienen. A partir del 20 de junio, son 120 días hábiles para poder habilitar o generar la Comisión Estatal de Búsqueda. Es un trabajo enorme. Tienes que generar toda una infraestructura. Tú has estado en gobierno. Crear una nueva unidad en el gobierno es desde crear la UR, ¿no? La unidad responsable. Desde crear eso, desde hablar con finanzas, desde checar en Contraloría, identificar cómo tiene que ser, cuántos recursos va a tener, cómo vamos a estar trabajando, cómo va a ser la estructura, que te la autoricen o no te la autoricen. ¿Depende de quién esta comisión? Esta comisión va a depender de primera instancia de la Secretaría General de Gobierno. Va a ser una comisión que tendrá autonomía para realizar el acompañamiento de todas las personas que lo vayan requiriendo, como familiares que están en situación de búsqueda de sus familiares, y eso es como se viene trabajando. ¿Qué hace la Comisión de Búsqueda? La Comisión de Búsqueda no es una fiscalía. Existe hoy en día una fiscalía de personas desaparecidas que está adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General,
Eso hacen ellos hacen la investigación, hacen levantamiento. ¿Qué hace la comisión? La comisión lo que hace es el acompañamiento y la contención a los familiares. ¿Qué hace la comisión? Lo que hace en el tema del acompañamiento es, si van a realizar búsquedas de campo en algún lugar en donde consideren o creen que están sus familiares, o que hay osamentas inclusive, porque las rastreadoras generalmente son las mujeres y los hombres que tienen a sus familiares desaparecidos, sí, claro, que se la pasan buscando, identifican alguna osamenta y lo que tienen que informar es a la fiscalía para que la fiscalía haga el levantamiento de cadáver. La comisión lo que hace es tratar de acompañar y facilitarles, acercarles herramientas, especialistas. Abrir puertas de las autoridades municipales, demás. La vinculación que se genera para poder ir trabajando en ese sentido. Pues un tema importante. El acompañamiento. Luis Soriano, subsecretario de Prevención del Delito y Derechos Humanos. Y Derechos Humanos. De la Secretaría General de ¿Seguirás en la administración que viene? Finalmente habrá que esperar, yo sigo trabajando, yo seguiré trabajando hasta el último día que me lo permitan. Es una oportunidad. ¿Qué es el último día de este mes? Es último día de este mes de junio, termina esta administración. Si me dicen que yo siga, yo seguiré. Si me dicen que no siga, yo soy, finalmente soy un instrumento más de cuestiones que se tienen que hacer en el gobierno, y lo que me queda es seguir trabajando en el tema de los derechos humanos, ya sea en esta administración, en alguna otra posición o desde la sociedad civil, como lo he venido haciendo desde hace varios años. Al hablar de otra posición, para concluir, mi querido Luis, y te valoro mucho que estés con nosotros, se habla en los corrillos de que puede ser propuesto para presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues a mí nadie me ha invitado. No, no sabes nada. Me ha invitado. No, pero mira, hay que ser respetuoso y hay que entender que hay tiempos para todo. Hoy el Congreso del Estado, con muchos esfuerzos, está con esta situación que hemos vivido durante estos 2 años, con el tema de las elecciones, todos los sucesos que han pasado. Hay que respetar mucho el trabajo del Congreso del Estado, vienen trabajando muy fuerte. Habrá que esperar qué determina el Congreso en el tema de la convocatoria, de cómo viene. Esperamos que este Congreso no se equivoque, Luis. El Congreso anterior se equivocó de manera rotunda con el tema del señor López Vadillo como ombudsman en el estado de Puebla. Algo para concluir, mi querido Luis. Agradecerte y decirte que es fundamental, tú hoy que estás en el tema del periodismo, es fundamental también hacerle ver a la gente que todo lo que estamos haciendo hoy también en la subsecretaría es encaminado a la defensa de los defensores y periodistas. Venimos generando lineamientos, venimos generando acompañamiento, estamos trabajando lo más posible y lo más fuerte posible por que los periodistas puedan seguir realizando su labor, como los defensores de derechos humanos sigan también realizando su labor, sin un riesgo que los pueda poner por toda la situación que vivimos en estos años, y es el tema prioritario que yo tengo, y es el tema que yo he venido trabajando. A mí me tocó ser consejero del Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, suplente. Me tocó estar trabajando ahí, me ha tocado trabajar y acompañar a muchos defensores y periodistas en situación de riesgo, y ese es un tema fundamental que también cuando llegué era letra muerta, ¿no? Importantísimo retomar, porque efectivamente se hacía mucho la simulación y hoy lo tenemos retomado con Fernando Manzanilla Prieto, con Guillermo Pacheco Pulido. Se ha trabajado intensamente en este tema de la protección de periodistas y defensores en el Estado, hasta entre las posibilidades también administrativas y económicas se puede, porque... No, bueno, y el factor tiempo que no le ayudó a este gobierno de transición. Pues que haya mucho éxito, Luis. Gracias. Salúdame al secretario de Gobierno, al maestro Fernando Manzanilla, invítalo al programa. Me parece que hay muchos temas que podemos tocar con él y que haya éxito. Gracias. Gracias, Luis.